Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Brian Vargas Reyes. Actualmente estudio licenciatura en inglés como lengua extranjera. El tema para lengua materna me tocó el capítulo 1, introducción del español como lengua, el español en contacto con otras lenguas. Para comenzar quiero dar un breve concepto de las diferentes lenguas que hay en las diferentes partes de los diferentes países del mundo. Entonces tenemos en rojo, tenemos que está el inglés. El inglés, como bien lo notan, están las partes del rojo, todas las partes marcadas como en rojo, como digamos en Estados Unidos es donde más utilizan esa lengua del inglés. Tenemos el francés. El francés, como lo ven en esta zona azul, es la parte también mucho más utilizada, solamente en ciertas partes de los países. No en todos los países hablan ese idioma. Tenemos el portugués, que está muy cerquita de Colombia, como en la parte de Brasil, que solamente utilizan la lengua portuguesa. Tenemos el ruso, que solamente pues, es de hecho el país en Rusia. Y tenemos los otros puntos ya, digamos el amarillo, que es el español, que es nuestra lengua, que se hablan en las diferentes partes como en México, en Panamá, en Chile, en Perú, en Venezuela, en Colombia, en Colombia y en otras partes que ha venido generando como una segunda lengua a medida de que el tiempo recurre, también lo van implementando como segunda lengua en otros países. Este capítulo, introducción, este capítulo trata y habla de las diferentes lenguas de las diferentes lenguas del país, del país natal de cada región, digámoslo, por ejemplo, el intercambio de lenguas que ha venido mejorando a raíz de los siglos pasados. Entonces este país nos muestra cómo ha venido evolucionando el español, que es nuestro idioma, cómo ha venido evolucionando a medida de que van pasando los siglos y a medida que se va poniendo en contacto con otras lenguas. El contacto también con otras lenguas ha influido en los factores lingüísticos, políticos, sociales, económicos, históricos y culturales. Esa es la raíz de lo que ha venido generando el español en contacto con otras lenguas. Como dice este capítulo, trataremos de encontrar el contacto del español, que es nuestra lengua, con las otras diferentes lenguas en los diferentes países. En la actualidad se dice que son 400 millones de personas que utilizan este tipo de lenguaje en la sociedad. En muchas zonas como Hispanoamérica y España, el español es la lengua mayoritaria, la lengua predominante, ya que es la lengua original de estos dos países, por decirlo así. Tenemos también que en Estados Unidos, en Gibraltar, las Filipinas, Guinea Ecuatorial, en África es considerado como una lengua minoritaria, ya que el español pues no es la lengua comúnmente de los que habitan allá, de los habitantes, entonces vendrá siendo como una segunda lengua para ellos. Igualmente también ellos utilizan el español, pero en ciertas regiones de esos países, no en todos los estados. Como tal en las zonas fronterizas donde está más cerca a los países que hablan la lengua española. Aquí tenemos la distribución geográfica de la lengua española. Las que están en rojo, los puntos rojos, dice que es la lengua española oficial del país. Como tal es la primera lengua de este país. Entonces tendríamos a México, a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Isla de Pascua, tenemos Paraguay, Uruguay, Argentina, Antártida Argentina y Antártida chilena. También tenemos las Islas Canarias, República de Árabe, Saharaui Democrática y por último tenemos Ceuta y España. No podíamos dejar España tampoco atrás porque España es una de las promotoras del español.
En la parte amarillo dice que, las partes amarillas dice que es la lengua no oficial, pero que está ampliamente extendida. Lo que quiere decirnos es que es una lengua que se habla en muchas partes de esos países, pero que igualmente no pertenece a la lengua natal de ellos. Entonces tenemos a Nuevo México, Estados Unidos, tenemos a Belice, tenemos a Andorra. Solamente esas tres partes nomás donde hablan la lengua española ampliamente, pero entonces no es la lengua propia de ellos. Y por último tenemos la lengua criolla con base a la española. Entonces esta la encontramos en Palenque, que Palenque pertenece al idioma de Colombia, que es creado en Cartagena, Colombia, el palenquero, llamado lenguaje palenquero. Y tenemos en Santuázaga, Filipinas. Tenemos en esas dos partecitas, tenemos también que es una lengua criolla a base de la española, pero que no es la lengua natal. Zonas de contacto en el mundo hispanoparlante. Se dice que desde el año 201 a.C. se comenzaron a introducir las diferentes lenguas en la península ibérica, la cual variedades del latín vulgar. Se dice que ahí comenzó a crecer la lengua española en la península ibérica, ya que vinieron los romanos a esta península y los romanos llamaron a este nuevo lenguaje, lo llamaron Hispania, la cual dio lugar a diferentes variedades regionales mayores que constituyó varios romances. Es decir, con la llegada de los romanos a la isla ibérica, esto hizo que hubieran mucho más lenguas cuando se encontraron estos dos tipos de lenguaje. Entonces, cuando se encontraron estos dos tipos de lenguaje, hubieron mucho más lenguas. Digamos, en este encontramos el gallego portugués, el austriano leonés, el castellano, de ahí comenzó a nacer la idea del castellano y el español, el aragonés y el catalán. Esta época los hablantes del vasco, que es la lengua no románica, o sea que no fue traída por los romanos, pero que es originaria de la península ibérica y el extremo del sur de Francia. Lo que quiere decir que los romanos llegaron a la península ibérica y desde ahí comenzaron a surgir más lenguajes, pero en la península ibérica manejaban el lenguaje vasco, que era el popular de ellos, que también es popular en el extremo del sur de Francia. Esto se profundizó en el castellano. La llegada de los romanos a la isla ibérica se profundizó en el castellano, que fue Tenemos que el castellano fue influenciado mucho por los romanos en esta época del año 201 a.C., cuando ellos llegaron a la península ibérica. Esto creó que ellos tuvieran una lengua que se llamaba ibero-románica, de ahí que más tarde se consideró como el español. Entonces, cuando llegaron los romanos, se consideró de una vez nuestro idioma, nuestro lenguaje, que es el español. Debido al predominio político castellano, la formación de la nación española. Dice que el vasco es denominado también euskerua, y el castellano antiguo no eran lenguas escritas. Hasta ese entonces no eran lenguas que se podían escribir, eran lenguas que se podían hablar, que daban resultado de los diferentes lenguajes que se podían hablar, pero que aún no se podían escribir como tal. Algunos lingüistas, como el señor Méndez Pidal en 1964, opina que los cambios fonológicos del castellano son atribuidos al bilingüismo. Esto quiere decir que son atribuidos al vasco y al castellano. La unión de estos dos lenguajes fue lo que hizo que creciera el castellano como lengua, porque de ahí del vasco, que era la lengua originaria de la isla ibérica, de ahí sacaron diferentes palabras que sirven o que sirvieron para el castellano. Como tal, tenemos dos ejemplos
que una sería farina de lenguaje vasco, al castellano sería harina. Tenemos el furnus de lenguaje vasco, al castellano sería horno. Se dice también que en la península ibérica en el año 711 después de Cristo llegaron grupos de habitantes árabes, quienes desarrollaron también un tipo de lenguaje llamado andaluz, actualmente llamada Andalucía en el lenguaje bíblico. A raíz de ahí se creó una variedad de lenguajes como el mozárabe, que aportó elementos léxicos de origen árabe que las aportó al español moderno de ahora. Desde entonces esta evolución española de la península ibérica producía el contacto con otras lenguas. Entonces desde la llegada de los árabes a la península, entonces también se crearon nuevos lenguajes, nuevos tipos de lenguajes que fueron fortaleciéndose y que fueron creciendo también el español como tal. Dice que en 1492, cuando Granada cayó a mano de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, se dio una uniformidad psicolingüística de la lengua castellana, ya que ellos trajeron consigo una política que era solamente podían hablar los habitantes de ese país donde estaban ellos, solamente podían hablar la lengua que ellos tuvieran. Entonces para eso ellos impusieron en toda España la lengua castellana, partiendo de un lema: una lengua, una nación, propuesta por el general Francisco Franco en 1993, que duró hasta 1975. A causa de esta lengua, pues él prohíbe que ningún habitante de este país puede utilizar otra lengua que no sea el castellano. Entonces a raíz de esto también surgieron diferentes cambios en el castellano, ya que se fue amoblando para hacer solamente un castellano nomás, o el español que llamamos hoy en día. Después de esto, pues también persistieron las lenguas del vasco, el catalán y el gallego, aparte del español, que era la lengua que ellos impusieron. Dice que en 1978 España se declaró la lengua oficial como el español, catalán y el vasco, en la época de la primera gramática castellana. Entonces dice que en esa época, en ese año 1978, fue donde nació la primera gramática donde ya se podía escribir el español, denominada Annus Mirabilis, que eso solamente se dieron en los libros de historia de España. Entonces dice que en 1978 se creó la primera gramática española. Dice que la llegada de Cristóbal Colón con la comisión de la reina Isabel de Castilla a la isla de Hispaniola marcó el inicio del proceso del contacto castellano con las lenguas autóctonas de América, ya que cuando llegó Cristóbal Colón, pues ellos trajeron consigo, pues trajeron el idioma español, que era el que ellos hablaban en ese entonces, lo puesto por la reina, que solamente podían hablar en español. Entonces surgieron diferentes cambios. Dice que en los siglos posteriores el contacto mayor es tuvo contacto el español, o sea, la lengua castellana tuvo contacto con el náhuatl, el maya, el quechua, el aymara, el guaraní, y que eso se trajo por diversos esclavos que venían a la isla. O sea, los diferentes esclavos que venían de diferentes lugares del mundo, de diferentes países, trajeron diferentes lenguajes que se vinieron acoplando con el español. Entonces de ahí se dice que también hubo contacto del español con las otras lenguas, que eran lenguas de otra parte, de otros países. Dice que también hubo variedades de léxicos, variedades diferentes léxicas que intercambiaron en el español con esas otras lenguas. Dice que una de las mayores polémicas de la historia del español en América es posible la contribución de las lenguas africanas en las áreas del tráfico de esclavos,
¿Por qué? Porque ya que había mucho tráfico de esclavos en ese entonces, la gente era muy esclavizada, entonces habían diferentes tipos de lenguaje ya que llegaban esclavos de diferentes países. Entonces al surgir esto, entonces fue como la polémica que hubo con el castellano y que se fueron reacomodando. Por eso dice que fue una de las polémicas mayores que hubo con los esclavos. Entonces dice que este tráfico fue como muy circunstancial, como en las partes de Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Panamá, costas de Venezuela, Colombia, Ecuador, aisladas en zonas costeras, México y Perú, fue donde más dio como este resultado de los diferentes esclavos que venían con diferentes lenguas del país. Entonces acá tenemos un breve mapa de las diferentes lenguas que hay en España o alrededor de España. Tenemos el catalán, el gallego y el valenciano y el vasco. Entonces se dice que lo que es el catalán está ubicado a la parte de Francia con España. Es todos estos cuadritos que se ven acá, es donde se maneja el catalán, y en las islas Baleares. Dice que ese es el catalán. El gallego se maneja también en esta parte, la parte de Portugal, también en fronteras con Francia. Dice que el valenciano se utiliza en la parte de España, en la parte posterior de España, y el vasco, pues el vasco era originario en las partes de Francia y en las fronteras con España. Entonces, a raíz de esto, se dice que en los países donde están cerca las fronteras o los países donde la población es fronteriza, se dice que se hablan dos tipos de lenguaje. Se habla el lenguaje originario del país como tal y se habla el lenguaje originario del país vecino. Como tal, las personas siempre van a utilizar el lenguaje propio en su país, y el otro lenguaje lo van a utilizar como lenguaje alternario al país vecino, al país fronterizo. Entonces también se describe la situación en las únicas variedades criollas que pueden atribuir en la llegada de las diferentes lenguas al Caribe. Entonces dice que las llegadas del lenguaje español al Caribe, dice que sacó también un lenguaje que se llama el papiamiento, una lengua oficial de la isla de Aruba, Bonaire y Curazao. El palenquero es la lengua que se habla en el pueblo de la provincia de Cartagena, como ya venía diciendo, en Colombia. También se ofrece este mismo capítulo que encuentra el zamboagueño. El zamboagueño es una variedad criolla del español con otra lengua que viene del origen de la intención de españoles en las islas de Filipinas durante la época colonial. No obstante, en breve periodo de contacto de la zona se llevó en múltiples las voces del arhuaco. El arhuaco en el español, el arhuaco más que todo se dio en los países donde existen las personas como de distinta raza, como las personas indígenas, como los países de Perú, de Ecuador, de México, donde existen los indios, los aztecas, los caribeños. Entonces se dice que de eso nació el español con el arhuaco. Dice que de ahí pues el español tomó cierta fuerza con el arhuaco, que era originario también de esos territorios. Dice que de ahí sacaron otro tipo o como unas ciertas palabras sacaron del arhuaco para convertirlas al castellano. Entre esas tenemos el huracán, canoa, hamaca, iguana, caimán, mantí, barbacoa, tabaco, maíz, ají, maní, guayaba, yuca y papaya, entre otras diferentes que se sacaron del arhuaco para convertirlas también al castellano. De eso fue la forma de que se introdujo el castellano con otra lengua. Entonces se sacaron diferentes palabras para unirlas con el castellano, que normalmente hoy llamamos.
en la conquista del imperio, porque ellos más que todo utilizaban mucho, ellos tenían mucha inversión de cultivos, entonces a raíz de eso pues se sacó diferentes palabras para cada uno de los cultivos. Bueno, en conclusión podemos decir que los diferentes tipos de lenguaje que se ponen en contacto en el origen de esta región se encuentran, pues sufren diferentes cambios, diferentes temas léxicos, diferentes gramáticas, ya que se sacan de un lenguaje, se sacan palabras para convertirlos a otros. Hay otros que cambian distintamente, que cambian el significado de las palabras. Entonces por eso dice que el contacto de la lengua española con otros pues genera mucha controversia, genera también mucha confusión, pues ya que el español es el idioma de nosotros, entonces es un idioma muy complejo. También podemos decir que en las partes fronterizas, como ya lo venía diciendo yo, existe, por decirlo así, existe la posibilidad de hablar dos tipos de lenguaje. Digamos, por ejemplo, en México con la frontera de Estados Unidos, un ejemplo. México, pues el México es conocido como el español, allá hablan español, y en Estados Unidos por el inglés. Pero entonces, ¿qué pasa con esto? Como queda en la parte fronteriza, los mexicanos tienden a hablar también inglés, ya que tienen dialecto fronterizo con los del otro país. Entonces esto sucede, por eso es que el cambio ahí repentino. Quizás ellos utilizan solamente el español, lo utilizan en su país natal, como tal en las regiones de su país que sabe que se utiliza solo el español, y el inglés lo utilizarían como segunda lengua para el país vecino, para el país que le sigue. Desde este motivo, pues las personas habitan en las partes aledañas de la frontera, tienen a dos tipos de lengua. Podemos decir que el lenguaje originario natal, el que cada uno nace en su país, por ejemplo en este caso tendríamos nosotros el español en Colombia, y la segunda lengua sería el país aledaño, el país vecino, quizás el portugués que está muy cerca a Colombia, entonces el Brasil. Entonces sería como dos tipos de lenguajes que más que todo en las fronteras es donde se ve estos dos tipos de lenguajes, se pueden manejar estos dos tipos de lenguaje, pero ellos manejan la lengua natal, la manejan para el país de origen, y la lengua secundaria la utilizan para el otro país. Muchas gracias.